Estamos en la mesa de análisis político en este martes 22 de mayo del año 2018. Nos acompañan Fernanda Boyd y Federico Irazábal, Daniel Buquet y Daniel Chaschetti. La reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela este domingo levantó una ola de rechazo internacional encabezada por Estados Unidos, el Grupo de Lima y países de la Unión Europea. Mientras tanto, hubo otras naciones que le ofrecieron su respaldo. Ejemplo Rusia, ejemplo Cuba, ejemplo Bolivia. En unos comicios que dividieron a la oposición, cuyos principales líderes estaban inhabilitados o presos, Maduro fue reelecto presidente por 6 años con el 68% de los sufragios, pero mientras tanto se registró una abstención récord del 54%. En segundo lugar quedó el candidato opositor y exgobernador Henry Falcón con 21%. La baja participación, esa que yo mencionaba hace unos segundos, resultó un éxito para aquella parte de la oposición, por ejemplo la Mesa de la Unidad Democrática, que no se presentó y que llamó a la población a mantenerse al margen por entender que no se daban las condiciones para un proceso justo. Los escucho. Fernanda. Bueno, yo proponía el tema para charlarlo hoy porque me da la sensación de que a Venezuela muchos de nosotros ya como que lo dimos por muerto, ¿no? Dejó de tener la vigencia o la preocupación que veíamos en los medios o en nuestras redes meses atrás o años atrás. Me parece lamentable que Uruguay no se haya encolumnado con la mayoría de los países de la región, con el Grupo de Lima, para establecer posición, cuando menos abrir un signo de interrogación. La mayoría de los países de la región han llamado a consulta a sus embajadores. Tampoco estamos alineados del todo con el otro bando. Digamos, no escuché felicitaciones por la reelección a Maduro, pero digamos, me parece que la situación es insostenible. Sí hubo un claro apoyo de un pronunciamiento del Partido Comunista en el día de ayer, avalando todo el proceso. Me parece que no tiene ningún asidero. Llega un momento en que, yo ya lo he dicho en alguna oportunidad, me parece hasta moral, no hay ningún fundamento de ningún tipo para poder vislumbrar un dejo de algo democrático en todo el proceso electoral en Venezuela. Estamos todos esperando a ver qué tan más bajo va a caer la cosa, cuándo va a terminar de implosionar, que se haga tabla rasa y que se recomponga. Es triste la situación, no le veo salida. Hoy consultaba, ni siquiera hay informes, por ejemplo, de IDEA Internacional, que es un organismo sumamente respetado, que hace seguimiento a los procesos electorales. No hubo misión de observación, ni siquiera hay un informe en ese sentido. El informe de la OEA fue lapidario. Hay sí columnas de Daniel Sobato, sí, el director, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero que van en este sentido. Ni siquiera tenemos evidencia porque no hace falta mandar nada. Ya no podemos creer en nada de lo que se reporte desde allí. A ese nivel hemos llegado. Hay un problema al respecto, ¿no? Yo coincido con la imagen de Venezuela, básicamente una tragedia que no se está pudiendo resolver. Obviamente, de la situación terrible que se vive en Venezuela, social y económica, la responsabilidad es del gobierno de Maduro en un 99%, no hay nada que discutir al respecto. Ahora, sobre la capacidad de resolver políticamente estos problemas, hay muchos responsables. Primero, de acuerdo, no podemos confiar en los resultados que informa el Tribunal Electoral. Sin embargo, muchos razonamientos se hacen sobre la base de esos resultados. La oposición, salvo excepcionalmente, como en torno a las elecciones legislativas de diciembre de 2015, no ha logrado coordinar una estrategia común. Ahí está Henry Falcón, un opositor que compitió bajo el rótulo de COPEI, al que se le adjudica el 21% de los votos, que se separó de la Mesa de la Unidad Democrática para competir en esta elección y decir el domingo de noche que desconoce los resultados electorales. Pero, mijo, no hubieras participado, por favor. Bueno, están los conspiradores que en realidad dicen que le están haciendo el favor a Maduro con su candidatura solamente para legitimar el proceso, ¿no? Pero la Mesa de la Unidad Democrática, que llama a abstenerse, yo no lo veo como una muy buena consigna para capitalizar. Si vos haces cuenta, porque están celebrando que se obtuvo más del 50%. Ahora, en Venezuela se obtiene el 25% por defecto, sea el gobierno que sea.
O sea, no tenés que contar un 50% de abstención. Yo lo que creo es que la gente que no fue a votar atendiendo el llamado de la MUD, que hubiera votado algún candidato de la MUD, hubiera sacado el 30% de los votos, Falcón el 20%, el otro el 11% y Maduro el 40%, y les hubiera ganado igual. La MUD no quiso convalidar una elección que iba a ganar Maduro, tal vez modificando las cifras. Ahora, las denuncias de Falcón no son sobre la manipulación de los números, son sobre los puntos rojos, son sobre el abuso de poder del gobierno en el movilizar a su clientela y forzarlos, incentivar su voto oficialista a través de dádivas, de la entrega de dineros o de la entrega de bolsas de alimentos o cosas por el estilo. Que no son del domingo, además. El 90% de las denuncias son eso, es decir, clientelismo, maquinaria. En una elección esto podría ser hasta una irregularidad desagradable, pero podría ser una elección incluso competitiva. No lo fue. Almagro no ha hecho más que boicotear las posibilidades de generar un espacio para el diálogo sobre esta situación. El día que asumió Almagro, adhirió a la MUD. Entonces, vos no podés tener un tipo presidiendo un organismo internacional que es de un partido de oposición, articulando una negociación. O sea, ni la oposición venezolana ha sabido qué hacer, no supieron qué hacer cuando ganaron las legislativas. Bueno, no vamos a señalar errores, desde cuando apoyaron el golpe de 2002, cometen un error atrás del otro. La OEA y los organismos internacionales no están creando un espacio adecuado para el diálogo y bueno, ¿y qué vamos a decir del gobierno de Maduro? Es la peor de las versiones. Esto es dramático y no se le ve una solución a corto plazo. Una nueva visión condescendiente de Daniel Buquet. O sea, esto de decir la culpa es de los opositores y de los gobernantes, para mi gusto, es erróneo. Yo creo que estamos asistiendo al enfrentamiento. Hay suficiente evidencia. Yo creo que a Daniel le cayó mal que la intervención de Buquet fuera tan larga, además. Bueno, ya últimamente me estoy acostumbrando a eso. Hay que volver al reloj de arena. Hay suficiente evidencia que muestra que el régimen de Maduro no está dispuesto a perder. ¿Tá? Entonces, trabajar sobre hipótesis de que buenas coordinaciones y buenas gestiones desde los organismos internacionales podrían producir una salida democrática, me parece que es equivocado. Estamos frente a un señor, un partido y unas Fuerzas Armadas en Venezuela que no están dispuestos a perder el poder. Y cuando ven un riesgo, ellos toman decisiones. Por ejemplo, Leopoldo López era un riesgo y tomaron decisiones, lo pusieron preso. Las elecciones presidenciales y las elecciones de gobernadores que deberían haber sido hechas en el 2014 eran un riesgo y se suspendieron. Y llamaron a una Asamblea Nacional Constituyente para comprar tiempo. El revocatorio. Pero se hicieron las elecciones de gobernadores en el 2017. Sí, después de la Asamblea Nacional Constituyente, después de haber tomado decisiones, haber proscrito gente. O sea, lo que ocurre en Venezuela, para mi gusto, no admite discusión. Es un régimen autoritario, es una banda de delincuentes, corruptos, que han abusado del poder y que no tienen vergüenza de lo que están haciendo con su población. ¿Tá? Cuando uno mira cómo la gente huye de Venezuela, a mí me da vergüenza. Segundo, lo que sí tiene interés, para mi gusto, discutir es la política exterior uruguaya. ¿Por qué estamos parados en el medio? Yo creo que ahí me parece que el gobierno no ha dado suficientes argumentos para explicarnos por qué estamos parados en el medio. ¿Por qué no nos sumamos o no nos alineamos con otros países de la región que están siendo duros con Venezuela? Yo creo que es el momento de ser duros. El argumento principal que se ha dado es que Uruguay quiere reservarse una posición en la cual entiende que puede ayudar más, ¿no? Que si se coloca en un bando, poco ha hecho, queda desacreditado, ¿no? Pero no tiene suficiente peso Uruguay como para estar parado ahí en el medio y ser algo así como un foco que le haga cambiar la posición a otros países. O sea, para mi gusto ese es el gran tema que deberíamos discutir. Sí. Esa es la explicación oficial que se ha dado. Probablemente la razón sea un poco más profunda y tenga que ver con lo que no hay es una el posición Frente homogénea Amplio. dentro del Frente Amplio. Capaz que se genera ese posicionamiento a partir de lo que es una situación interna de diferencias en el oficialismo, ¿no? Creo que esto que pasó el domingo es una etapa más en la escalada de ya no solo Maduro, sino desde un poco antes, ¿no? Del chavismo, por eliminar toda oposición en Venezuela. En cada una de las instancias que ha habido, políticas, electorales,
han caído líderes de la oposición. Sí, al principio, bueno, las proscripciones y el encarcelamiento de Leopoldo López, la proscripción de Enrique Capriles, la persecución a María Corina Machado, ahora esta suerte de campaña contra Falcón, que de alguna manera... Es decir, por supuesto, la campaña contra Henry Ramos y contra Julio Borges, que presidieron la Asamblea Legislativa opositora a Maduro luego del triunfo de 2015. Es decir, que la oposición ya como que no tiene más cartas para poder jugar. Es decir, ¿a quién van a poner, en definitiva? Han cometido, me parece igualmente, y en esto coincido con Daniel Buquet, el error, por segunda vez, de no asistir a una contienda electoral con Maduro. Porque ese 25, 30, 50, 40, cifras que absolutamente nadie puede avalar como legítimas, porque este proceso viene absolutamente viciado desde el arranque. Es una elección que fue convocada por un poder que no tiene legitimidad para hacerlo, hay proscripción de candidatos, hay presión utilizando los puntos rojos y el carnet de la patria. Es una elección absolutamente ilegítima. El ganador gana con porcentaje de dictador, ¿no? 60-70%. Claro, aparecen, ¿no?, los resultados del PRI hace 20, 30 años, ¿no? Putin, ¿no? Es como que tiene toda la chapa, si uno va chequeando, ¿no? Es el checklist del tirano, ¿no? Gana con más del 60% de los votos, aventaja a la oposición por más del doble, tiene opositores presos, lo felicitan todos los impresentables del planeta, ¿no? A la lista se sumó Irán, se sumó Rusia, es decir, no hay uno bueno que diga, che, más o menos a esta gente. Se suma a la lista de impresentables Rodríguez Zapatero. Faltan las felicitaciones de Trump, perdóname. Trump, bueno, quiero hacer una aclaración con Trump. Bueno, sí, pero ojo, lo Trump, que hace Estados Unidos es poner en marcha un paquete de sanciones severísimo. Yo soy muy crítico con Estados Unidos en ese sentido, porque Trump dice una cosa y después hace otra, ¿no? Critica e impuso sanciones económicas a los ciudadanos para no poder comprar emisión de deuda venezolana, etcétera, y le sigue comprando un tercio del petróleo a Venezuela. Sí. Ahora, ¿sabés qué es lo que me parece realmente más triste de toda esta situación? Es que a nivel ciudadano se enfrió un poco la oposición al régimen, porque las preocupaciones... ¿A nivel ciudadano dónde? En Venezuela. No queda gente. Para empezar, no queda gente. Y los que están preocupados... No, quiero decir, pero... A ver, se ha ido los que mucha gente. están preocupados por qué van a comer. Entonces, claramente culpabilizan a Maduro, claramente buscarían en la mayor, digamos, o muchos culpabilizan a Maduro. Pero la preocupación inmediata es otra. Entonces, se reduce el espacio para la política, se reduce el espacio para la oposición. ¿Cómo movilizás a esa gente? Yo he conocido a lo largo de trabajo que he tenido la suerte de hacer en los últimos años a muchos dirigentes de partidos políticos venezolanos de la oposición, sobre todo jóvenes. He participado en instancias de formación a través de mi vínculo con la Fundación Konrad Adenauer. He conocido a jóvenes de los partidos mayoritarios de oposición, Primero Justicia, 20, etcétera, y puedo decirte hoy que de esos jóvenes que he conocido, más del 70% se han ido de Venezuela. Y eran tipos que estaban en la primera línea, eran tipos que estuvieron en las marchas en el año 2014, en las primeras revueltas estudiantiles, y a lo largo de las distintas instancias que uno recorría el continente con espacio de formación, veía que uno se quedaba en México, otro se quedaba en Buenos Aires, otro se fue a Colombia, hoy escribe uno que dice que está pensando en irse a México también. Es decir, que es una oposición que ha perdido fuerza. Aparte de los miles de ciudadanos de a pie que, callados la boca, se cansaron de hacer el esfuerzo por conseguir alimentos, por conseguir la dignidad más básica. ¿Sí? Estamos hablando de que el salario mínimo en Venezuela llega hoy a alcanzar solamente para comprar medio kilo de carne. Casualmente viajé a Colombia hace 3 semanas y me comentaban unos colegas que una profesora muy conocida dentro de la ciencia política, jubilada, grado 5, profesora titular, ganaba una jubilación de $50. ¿Tá? Y allá es una fortuna. O sea, que necesita que sus hijos fuera del país le estén enviando continuamente dinero. O sea, se está violando todos los estándares de dignidad. Esto a mí me hace acordar al Paraguay de Stroessner, ¿no? O sea, un país empobrecido con una organización partidaria militar, corrupta, que trabaja clientelarmente y que cada tanto tiempo hace una elección. Me parece que es un punto de equilibrio y que esto puede existir durante mucho tiempo. No soy nada optimista con Venezuela. Me parece que esto es estable y hasta que no se produzca un resquebrajamiento dentro de las Fuerzas Armadas, me parece que no va a haber un cambio. La alternativa, porque todas las dictaduras caen
es que toda la oposición a la dictadura presente una estrategia más o menos coordinada y consensuada, cosa que han logrado algunas veces, la minoría de las veces con mucho éxito, y no han logrado la mayoría de las veces, incluyendo esta. Me asusta ver gente igualmente pidiendo la intervención militar en Venezuela, ¿no? Eso también se ve en distintos es que espacios, ya hay ¿no? intervención militar en Venezuela, porque si Maduro no tuviese el apoyo la intervención militar extranjera, claro, pero hay opositores que dicen la intervención militar extranjera, que Estados Unidos invada para liberarlos, loco. Eso es pero impresentable. Terrible. Yo me pregunto qué aguante puede tener la población con lo que está pasando en materia económica, ¿no? Que ustedes mencionaron recién con algunos ejemplos, ¿no? Quiero decir, lo que significa un salario, lo que significa lo que implica hoy un dólar. El ser humano es un animal de costumbre y la gente se ha acostumbrado a conseguir el pan cada 30 días, hacer colas interminables, trabajar no tiene mucho sentido porque con la hiperinflación que hay, los sueldos no tienen ninguna clase de inflación son inconcebibles, entonces, no podemos ni es una economía totalmente informalizada, entonces las estrategias de supervivencia son bastante dramáticas y me da la impresión que bueno, eso por ahora no deviene en rabia, no hay nadie que lo organice, hay una aceptación. Yo creo que además el régimen coopta de manera selectiva al liderazgos en todos los niveles, eso lleva a que el control social esté bastante estable, entonces me parece que por ahora no va a haber noticias, ¿no? Yo coincido que no se espera mucho cambio. De todas maneras, me sigue dando bronca, impotencia, los avales de algunas personas respecto a los procesos, ¿no? Hoy veía el informe de un diputado del Frente Amplio que fue como observador en la misión, hablando de que el proceso electoral fue transparente. Yo quisiera poner a ese diputado 5 minutos acá en el Uruguay y que pase la mitad de las cosas que pasan en Venezuela en un proceso electoral, a ver si dice con la misma entereza que el proceso es transparente. ¿Te quedó algo, Fernando? No, comparto lo que dice Federico, me parece absolutamente inaceptable. De los mensajes de los oyentes elijo como corolario. Sergio dice, a esta altura, seguir hablando de Venezuela nos priva de jugosos comentarios de la mesa sobre temas más felices. Esto es llover sobre mojado. No hay que negar la realidad, ¿no? Igual no hay que negar. Pero es esta idea de que la estamos dando por muerta a Venezuela. Este es un riesgo, ¿no? Este es un riesgo, que terminemos todos agotados de Venezuela sin estímulo para la consideración de la información o el análisis, ¿no? Agrega otro oyente respondiendo al mensaje que leíamos. Tiziana dice, todos tenemos algún compañero venezolano. 2x3 le pregunto al que conozco yo cómo sigue Venezuela, porque acá casi no escucho más nada. Me dice que la cosa está cada día peor, no podemos olvidarnos, no podemos hacer como si no pasara nada.